Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía está al máximo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y diría que a muchísimos. Preparen sus palomitas tamaño familiar, pónganse cómodos en su sillón favorito, envuélvanse en una manta calentita y si tienen a su mascota cerca, denle un abrazo porque hoy vamos a desentrañar, a profundizar como nunca antes, a revelar la verdad oculta, los secretos más recónditos, esos misterios que nos quitan el sueño, de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones, hechos confirmados, desmentidos y teorías conspirativas dignas de un thriller de Hollywood? Porque yo sí. Estoy hiperventilando de la emoción. Antes de que empecemos este viaje épico, esta expedición al corazón de una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, a los que acaban de descubrir este rincón de chismes y farándula, que se suscriban al canal. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo, ese botón que les da acceso VIP a todo el contenido jugoso que tengo preparado, y activen la campanita. La campanita es clave. Porque así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Imagínense perderse la última actualización sobre su celebridad favorita, sería una tragedia. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus celebridades favoritas, las últimas noticias del espectáculo, análisis profundos, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Así que suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás, te lo prometo. Garantía de satisfacción o te devolvemos tu tiempo, bueno, al menos te suscribimos a otro canal divertido. Bueno, ahora sí vamos al grano. Basta de preámbulos. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, romance, éxito, talento y por supuesto, una telenovela turca que conquistó al mundo entero, Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares de habla inglesa y española. Una serie que rompió récords de audiencia, que generó millones de tweets, que inundó TikTok de edits y que, seamos sinceros, nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Su química en la pantalla era innegable, tan palpable que casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Era como si Eda y Serkan, sus personajes, hubieran cobrado vida propia y se hubieran apoderado de sus cuerpos. Y claro, esto desató una ola gigante de rumores y especulaciones sobre si esa química se traducía en una relación amorosa fuera del set, eran solo amigos que se llevaban muy bien. ¿Eran amantes secretos que ocultaban su amor al mundo? ¿Era todo una estrategia de marketing genialmente orquestada por sus representantes? Hoy vamos a explorar todas estas preguntas, vamos a analizar las evidencias, vamos a escuchar a los expertos, y vamos a intentar llegar a una conclusión, aunque sea tentativa. Para entender realmente la magnitud del fenómeno Kerem Hande, la locura que desataron en el mundo entero, tenemos que regresar al momento en que se conocieron. Imagínense la escena, dos jóvenes talentosos, ambos con un currículum impresionante, ambos con una legión de fans detrás, ambos con una gran oportunidad en sus manos, protagonizar una comedia romántica que prometía ser un éxito. Desde el principio, la conexión fue evidente. Las entrevistas conjuntas eran un deleite, las miradas cómplices decían más que 1000 palabras, las risas compartidas eran contagiosas, todo apuntaba a que había algo especial entre ellos. Era como si el destino los hubiera unido, como si estuvieran destinados a enamorarse. O al menos a hacernos creer que estaban enamorados. Y entonces llegó la confirmación. El momento que todos los fans esperaban. Después de meses de negar los rumores, de esquivar las preguntas de la prensa, de jugar al gato y al ratón con los paparazzi, Kerem y Hande fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Maldivas. ¡Bum! La bomba estalló. Las redes sociales colapsaron. Las notificaciones de Instagram explotaron. Los teléfonos se incendiaron. Las computadoras empezaron a echar humo. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, felicitaciones, GIFs, vídeos editados con canciones románticas, cartas de amor virtuales. Los fans estaban eufóricos. Finalmente se había hecho realidad el sueño de ver a sus personajes favoritos, Eda y Serkan, juntos también en la vida real. El mundo era un lugar mejor. El amor había triunfado. Y todos éramos un poco más felices. Pero la historia de Kerem y Hande no es solo un cuento de hadas con un final feliz.
Como toda relación y como toda buena telenovela, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad extrema, sus reconciliaciones apasionadas, sus viajes románticos, sus regalos extravagantes y también sus desafíos, sus peleas épicas, sus momentos de duda y sus lágrimas amargas. La presión mediática era inmensa. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle por expertos en lenguaje corporal, cada prenda que vestían era diseccionada por gurús de la moda, cada palabra que decían era interpretada por psicólogos aficionados. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación bajo ese escrutinio constante, con millones de ojos juzgando cada uno de tus actos. Además, ambos son personas muy exitosas, con agendas más apretadas que la agenda de un presidente. Kerem, un actor consagrado con proyectos internacionales, que se codea con estrellas de Hollywood y que viaja por el mundo promocionando su trabajo. Hande, una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, imagen de marcas de lujo, portada de revistas prestigiosas y un icono de estilo para millones de jóvenes. Coordinar sus tiempos, encontrar momentos para estar juntos, viajar juntos, tener citas románticas, debió haber sido un verdadero reto. Un rompecabezas logístico digno de un estratega militar. Y entonces la noticia que nadie quería escuchar. El golpe bajo que dejó a los fans devastados. El balde de agua fría que despertó a todos de su sueño romántico. Kerem y Hande habían terminado. La confirmación llegó a principios de 2022, dejando a miles de fans con el corazón roto, con lágrimas en los ojos y con la esperanza de un final feliz hecha añicos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el cuento de hadas? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las razones nunca fueron reveladas oficialmente. Ni Kerem ni Hande dieron explicaciones detalladas. Mantuvieron un silencio respetuoso y se limitaron a confirmar la ruptura. Pero los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas insoportables y, simplemente, del desgaste natural de una relación que había sido sometida a demasiada presión. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Aquí es donde la historia se complica y donde las teorías conspirativas empiezan a florecer. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Evitaron hablar del tema en público y se dedicaron a trabajar duro en sus respectivos proyectos. Sin embargo, el interés del público por su relación nunca desapareció. Constantemente surgen rumores de reconciliación, avivados por pequeños gestos, likes en redes sociales, comentarios ambiguos, fotos antiguas que vuelven a circular, avistamientos casuales en los mismos lugares, fuentes cercanas que aseguran haberlos visto juntos. ¿Existe la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos se hacen. La pregunta que desvela a los fans más acérrimos. La pregunta que los mantiene pegados a las redes sociales, buscando pistas y esperando un milagro. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto. El tiempo dirá. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la conexión entre ellos fue real, profunda y significativa. Y que independientemente de lo que depare el futuro, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. ¿Pero por qué esta relación generó tanta pasión y fascinación? ¿Por qué los fans se obsesionaron tanto con Kerem y Hande? Yo creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la química innegable en la pantalla. Como dije antes, la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se reían juntos, era tan natural y creíble que era fácil creer que estaban realmente enamorados. Parecía que no estaban actuando, que estaban simplemente siendo ellos mismos. En segundo lugar, la historia de amor de sus personajes. Eda y Serkan representan el arquetipo de la pareja que supera obstáculos y lucha por su amor. Una pareja que tiene que enfrentarse a la oposición de sus familias, a los malentendidos, a los secretos del pasado, a las intrigas de sus enemigos y a las tentaciones de otros pretendientes. Y ver esa historia reflejada en la vida real, aunque sea en parte, es algo que resulta muy atractivo para el público. Es como si la vida imitara al arte o viceversa. Y en tercer lugar, la personalidad de ambos. Kerem y Hande son personas carismáticas, talentosas, inteligentes, divertidas y con una gran conexión con sus fans. Su cercanía, su autenticidad y su humildad los hacen aún más adorables.
Son como la pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y las expectativas del público, es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales. Y que tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que les parezca mejor, sin la presión constante de tener que cumplir con las expectativas de los demás. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno mediático que trascendió la pantalla. Su química, su historia de amor y su personalidad los convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Si bien su relación llegó a su fin, el interés del público por ellos persiste, y la esperanza de una posible reconciliación sigue viva. Pero al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas de la manera que elijan. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Kerem y Hande. O al menos que se hayan entretenido un rato. Me encantó compartir mis pensamientos y análisis con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Cuál fue el rumor más loco que escucharon sobre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Así que dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Tengo muchos chismes jugosos que compartir. Adiós.